escuchar a través de toda la red de la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Recordemos que Punto de Corte además ha sido merecedor del premio de Valores Democráticos designado por la Universidad Católica Andrés Bello. Y haciendo honor a ello, procedemos entonces a desarrollar nuestro programa del día de hoy de Prohibido Olvidar con 3 elementos de coyuntura para después entonces abordar en el tema editorial todo este dilema sobre el diálogo, las negociaciones, y finalmente vamos a tener una entrevista con Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras, y también un actor protagónico en relación con los temas de búsqueda de diálogo y de negociación con el gobierno de Maduro. Para este primer segmento queremos abordar algunas palabras dichas por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado Diosdado Cabello, que descartó que el chavismo vuelva a las negociaciones de México. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones para entrar en el análisis de estas palabras de Diosdado Cabello. Uno ve que mucha gente habla sobre el tema de México, pero es que Venezuela no fue la que pateó la mesa en México. Quien pateó la mesa en México fue precisamente Estados Unidos, tomando decisiones contra nuestro país, atacando a nuestro país. Y nosotros lo que hicimos fue, ante las agresiones, fijamos una posición, el presidente Nicolás Maduro. Y eso está firme, hasta ahora pues. Cuando tú escuchas a Juanito Alimaña diciendo estamos listos para ir a México, está hablando gamelote. Eso no lo decide él. No lo decide él. No está dentro del ámbito de sus atribuciones, ni siquiera en el pedacito, el mínimo pedacito de la oposición que todavía lo medio escuchan. De los miles de partes en las cuales está dividido, las cientos de partes en las cuales está dividida la oposición. El diálogo es una victoria, es una propuesta revolucionaria nuestra del presidente Nicolás Maduro, que afortunadamente ha ido calando en distintos sectores de la sociedad venezolana. Diosdado Cabello se ha identificado públicamente como un personaje, como el personaje más antinegociación y diálogo que pueda haber en el sector del chavimadurismo. Su rol de policía malo, de venderse como radical después de haber sido la derecha endógena dentro del chavismo, después de haber pasado de ser el gran gerente magnánimo del futuro del chavismo a ser el casaca roja, radical, procubano, y de manera muy desconocedora de la política. Incluso ahora es el defensor de Putin, como si Putin significara algo para la izquierda mundial o como si tuviese algún tipo de afinidad, cuando más bien Putin es el mejor reflejo de la derecha radical de estos países exsoviéticos. Bueno, este actor pro-Putin, que es Diosdado Cabello, que juega con esta confusión de falsas ideologías y de falsos conceptos, es el principal promovente del hecho de que en Venezuela no se siga profundizando el espacio de diálogo y de negociación que ha avanzado en algunos niveles y que se ha perdido en otros. El rol de él es implotar, es sabotear, es descalificar cualquier tipo de acción en relación con el diálogo, pero también queda muy mal parado, porque cuando se volvió a México él dijo que no se volvía y se volvió. Hoy, cuando Diosdado Cabello dice que no va a haber más negociaciones en México, pues pareciera que corre el grandísimo riesgo de ser desmentido por Maduro y por la realidad que subyace al hecho de que se ha avanzado mucho en el plano de la posibilidad de la activación de México. Así lo han dicho además varios actores de la oposición venezolana que tienen el contacto directo en este momento con los sectores que están negociando por parte de Maduro. Así que, por más que trate de asociar la negociación a Guaidó, intente la descalificación permanente, pues queda en entredicho y verificaremos si efectivamente lo que él está promoviendo, que es la negación de volver a México, se dé. Ahora, lo que sí es verdad es que indiferentemente de que
haya un proceso de negociación en México y se vuelva a México, pues la verdad es que hay un proceso de negociación. Sobre este tema vamos a preguntarle a Jorge Roy en el tercer segmento, porque él está muy cercano a los factores que están en este momento, a los nuevos actores que se están involucrando en el proceso de diálogo por parte de la oposición venezolana, porque lo que también es verdad es que el mapa de actores políticos está cambiando y ya no son solamente los de la plataforma unitaria los que tienen la capacidad de incidir en el proceso de diálogo de la oposición venezolana. Por otra parte, quisiera hacer un comentario de una nota que me parece absolutamente indignante, que la coloco porque aun cuando es una nota de sucesos prácticamente, sin embargo, esto habla claramente de la valoración de la vida y del ser humano que tienen las instituciones y la burocracia en este país. Retiran el cuerpo de un chofer de PDVSA Gas que estuvo atrapado durante 3 días en la carretera Lara Zulia. De lo que me queda claro de esta situación del cuerpo de Carlos Luis Contreras, de 41 años, es que no era enchufado. Porque si hubiese sido enchufado, corren no solamente a salvarlo primero, ¿no?, sino por lo menos a recoger dignamente el cuerpo después de haber sufrido un accidente como este. Vamos a ver un video de la esposa que tuvo que salir a mostrar la situación que estaba pasando con el cuerpo de su esposo para que al fin se dignaran a conseguir la grúa que era necesaria para poder levantar el camión y sacar el cuerpo de este venezolano, de este ser humano que lamentablemente fue indignamente maltratado por parte de la burocracia y por parte incluso de la empresa a la que le trabajaba. Vamos a verlo. Buenos días, siendo hoy 8, 2 y 3 días. 8, ya son 3 días de este accidente. Le habla la esposa del hoy fallecido Carlos Luis Contreras. Queremos respuesta, queremos por favor que los entes gubernamentales se apresionen aquí, se presenten aquí. ¿Cómo va a ser posible desde el viernes que hubo este accidente? Ya hoy es sábado, mi esposo está ahí, mi esposo está debajo de este tanque aplastado, ya lleva 3 días aquí y no hemos tenido ayuda. Lo único que han estado con nosotros han sido la guardia, los bomberos, la policía. ¿Dónde están los entes? ¿Dónde? Son las 9 de la mañana ya y todavía aquí no ha llegado la grúa que va a levantar este tanque pertinente. Ha sido muy lento, ha sido demasiado lento el proceso. Es angustiable, por favor, necesitamos respuesta ya. Necesitamos las agentes gubernamentales aquí, que se hagan presentes, los gobernadores, todos, por favor, los que sean, por favor, hagan su trabajo, por favor, necesitamos que hagan su trabajo, pero ya necesito llevarme a mi esposo de aquí, por favor. Ya. Carlos Luis Contreras, de 41 años, estuvo atrapado durante 3 días debajo de la gandola de PDVSA Gas que solía manejar. El accidente de tránsito ocurrió en la carretera Lara Zulia, en la parroquia Montañas Verdes del municipio Torres, en el estado Lara. Contreras estaba encargado de llevar esta gandola de gas que salió del llenadero del Zulia hacia Cojedes. Se pudo conocer que el accidente ocurrió la tarde del viernes 6 de mayo. Presuntamente Contreras perdió el control del vehículo de carga y se volcó, saliendo expelido por la ventana del copiloto. Su cuerpo quedó justamente debajo del tanque del gas licuado. El estado Lara no contaba con este tipo de grúa, así que la buscaron en Maracaibo, estado Zulia. Por otras complicaciones, como la disponibilidad inmediata de la grúa y los funcionarios, llegó el día domingo 8 de mayo y aún el cuerpo de Contreras estaba debajo del tanque de la gandola, lo que motivó a su esposa a difundir un video a través de redes sociales exigiendo celeridad en el proceso y la ayuda de la empresa PDVSA Gas, la inhumana y verdaderamente miserable y deplorable PDVSA Gas, porque esta empresa que tenía bajo su responsabilidad el hecho de la contratación, el hecho del cuidado, del mantenimiento, pero además también incluso del gas que estaba licuado en ese vehículo, fue incapaz de atender de manera digna un caso como este, que sin duda alguna remueve los peores sentimientos de los venezolanos hacia esta falta de humanidad. Y
cambiando de tema en este tercer punto de coyuntura, convocamos a la reflexión en relación a un tema que nos parece interesantísimo y que creemos que es el inicio de una conjugación de acciones en función de unos objetivos que pueden ser interesantes. La Universidad Católica Andrés Bello está dispuesta a organizar primarias de la oposición para elecciones presidenciales del 2024. Una universidad de prestigio, un centro de investigaciones que además tiene la experticia como es el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAP. No sabemos si tiene la experticia técnica, pero creo que podría ser un pilar importante desde el punto de vista de la convocatoria ética para unas primarias transparentes, que seguramente de la mano de Súmate, que sí sabemos que tiene la experticia técnica y la infraestructura, podría ser una combinación interesante para que de una vez por todas la plataforma unitaria se baje de esa nube y comprenda que necesita instituciones de prestigio y gente que realmente tenga nivel para poder darle confianza a la oposición venezolana de que vale la pena ir a unas primarias organizadas por la misma oposición venezolana. Al regreso, en el próximo segmento, vamos a analizar la editorial del día de hoy en relación con este tema del diálogo, la negociación y todo este dilema que sigue sucediéndose en el mundo político mientras los venezolanos seguimos tratando de sobrevivir. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Los invitamos de lunes a viernes a sintonizarnos en nuestro espacio Regiones en la Mira. A partir de las 8:30 de la mañana le llevaremos a ustedes todas las informaciones en el ámbito regional y de sucesos más destacados en las últimas horas. Robert Lobo con ustedes a través de puntodecorte.net. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En este segmento de Prohibido olvidar queremos invitar a revisar este trabajo hecho por el equipo de producción de Punto de Corte, en donde reflexionamos un poco sobre el tema del diálogo, de la negociación, de las tiranteces en relación con este proceso de convocatoria por parte de algunos sectores, la participación de nuevos actores de la vida pública en relación con el proceso de negociación, las diferencias que puede haber en cuanto a los criterios de proceso de negociación y qué nos depara para poder aspirar a que se reactive un proceso de negociación en Venezuela mientras los venezolanos tratamos de seguir sobreviviendo. Vamos a verlo. La mesa de diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la de Juan Guaidó se dará una nueva oportunidad este mes de mayo. Así lo anunciaron los representantes de oposición venezolana tras aceptar reanudar las conversaciones con Nicolás Maduro. Sin embargo, ningún partido vinculado al chavismo ha manifestado su voluntad de participar en dicho encuentro. La decisión surge tras la publicación de una carta del Foro Cívico a través de redes sociales donde solicitaron a Juan Guaidó considerar un posible entendimiento con el gobierno. Aunque estas podrían realizarse durante este mes, hasta la fecha no se conocen mayores detalles. Por su parte, el jefe de la delegación de la plataforma unitaria, Gerardo Blade, confirmó que existe una alta probabilidad de que se reactive la negociación en México. Recordemos que la última ronda tuvo lugar el pasado mes de octubre en México, con la intervención de Noruega. Sin embargo, fueron interrumpidas a causa de la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano y asesor de Nicolás Maduro, acusado de lavado de dinero por sumas millonarias, Alex Saab. Este posible escenario se dará en una Venezuela convulsa, con cientos de venezolanos anhelando un cambio político. Además, que el país enfrenta una crisis económica, política y social donde sus instituciones públicas están deterioradas. El sistema de salud, educación y alimentación también se han visto afectadas por la situación. Aunado a esto, los índices de pobreza en Venezuela se ubican en hasta 94%. El proceso de diálogo y de negociación que requiere Venezuela es un proceso de reconexión con la verdadera necesidad del pueblo venezolano.
Hoy el problema no es quién negocia, el problema es lo que se está dando mientras se da un proceso de negociación en Venezuela. Con una oposición absolutamente debilitada en función de la posibilidad de poder negociar, pero con un gobierno también débil, aunque fuerte en el poder, débil en su capacidad de maniobra y de resolución de problemas y de conflictos en el país. Sin duda alguna que toda la estrategia de instalación de un Estado terrorista previamente ha facilitado el hecho de que hoy haya poca resistencia en relación con la posibilidad de que haya un proceso de negociación que tenga mucha mayor contundencia en función de lograr el restablecimiento de la democracia en el país. Hoy no se debate si restablecer o no la democracia, sino ver cómo damos oxígeno a los sectores económicos y ver cómo se ganan medianas condiciones para poder ir a unas elecciones presidenciales en algún momento. Pero la verdad es que al final el pueblo venezolano tiene una expectativa muy clara y permanente, que es la de recobrar la democracia, el Estado de Derecho y de Justicia en Venezuela. Además también su dignidad, porque hoy, a pesar del rebote económico, no hay una mejora económica en el país, sino de algunos sectores que empiezan a ver el beneficio de la circulación de ciertos recursos y de cierto dinero y del proceso de dolarización de facto que se ha dado en Venezuela. Pero no hay una mejora económica en Venezuela, no hay crecimiento, hay rebote. Una cosa es que tú crezcas porque tu Producto Interno Bruto se desarrolla y otra cosa es que después de que tengas años en una caída infinita, casi en un abismo sin fondo, logras ver el fondo, pegas y rebotas. El problema es qué material, de qué material estás compuesto para poder rebotar. ¿Eres de goma o eres de acero? Incluso siendo de acero vas a rebotar, pero muy pesado para poder rebotar ampliamente. Y ese rebote además también puede ser falso porque puede ser producto del envión, del golpe, de la caída, pero no de manera estructural, un rebote que permita que realmente haya un sostenimiento hacia la vuelta al crecimiento económico en el país. Mientras esto pasa, la oposición venezolana se trata de encontrarse a pesar de su extravío en el laberinto. La necesidad de propuestas concretas para el país en relación con el tema del rol del Estado y de la economía, la posibilidad de persuadir a la mayoría del pueblo venezolano de que vale la pena intentar nuevamente participar electoralmente para avanzar en función de recobrar la democracia, pero aún más la necesidad de la reinstitucionalización del país, la necesidad de la superación de la expoliación del territorio venezolano, recobrar la soberanía, defender los derechos humanos y poder tener libertad de expresión, son algunos de los temas que están en el tapete y que la gente está esperando que haya una conducción política que le diga algo sobre cada uno de estos aspectos. Y lamentablemente hoy lo único que escuchamos de la oposición venezolana es que quieren ir a primarias y a una elección presidencial libre, pero no sabemos exactamente para qué, porque no hay propuesta de país en la mayoría de esos sectores de oposición venezolana. Un debate que tiene que ser abierto de manera muy seria es incluso ¿para qué queremos un proceso de negociación si muchas veces algunos de los actores que negocian son tan pro-autoritarios como aquellos que representan al Estado? Se asumen en una autocracia de la oposición venezolana y no permiten ni tampoco trabajan permanentemente para el tema del relevo dentro de la oposición. Así que en el marco de esto, sin duda alguna, que hay mucha tela que cortar y esa tela que cortar hoy la vamos a cortar con Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras que ha participado en los procesos de negociación en Venezuela y que tiene muchas cosas que decir en relación con este y otros temas como el tema laboral y el tema empresarial venezolano. Ya regresamos a Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En Punto de Corte los miércoles es de Espacio Político. Acompáñame a analizar el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva académica con la mejor gama de invitados. Los invito, visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net y acompáñenme en Espacio Político. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido Olvidar a través de todas las redes sociales de nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte
Premio a Valores Democráticos, designado por el Programa de Formación de Estudio y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Para este segmento de entrevistas de Prohibido Olvidar, vamos a tener con nosotros a Jorge Roy. Jorge Roy es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, empresario del sector metalúrgico y construcción, crítico al gobierno del presidente Maduro, quien durante su mandato lo ha señalado de ser responsable del acaparamiento de alimentos y de la guerra económica contra el país. Actualmente es integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y ha asistido a los debates con el gobierno denunciando que el sistema económico aplicado ha fracasado. Bienvenido, Jorge, a Prohibido Olvidar. Muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ti, por este espacio para comentarle a tus oyentes. Queremos conversar contigo un poco toda esta diatriba que se ha estado generando en estos últimos días posterior a la carta que remitiera el Foro Cívico al presidente Biden, después la contrarrespuesta de otros sectores de la oposición y todo el debate en relación con el tema del diálogo. Tú eres parte de Fede Cámaras, Fede Cámaras tiene un representante dentro del Foro Cívico y dentro de las reuniones que se han estado desarrollando con el gobierno de Nicolás Maduro. Y quisiera saber un poco tu postura en relación a cómo está en este momento el estado del arte del diálogo, especialmente después de las declaraciones del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que ayer dice que no va a haber más México. Lo que no deja claro es el tema de si va a haber o no va a avanzar algún otro tipo de diálogo. Él afirma que quien pateó la mesa de México fue Estados Unidos y no ellos, con el tema del empresario Saab, que pues está detenido en este momento en los Estados Unidos. ¿Cómo te ubicas en este contexto y qué nos puedes decir en relación con este tema, Jorge? Bueno, Nickmer, como tú sabes, yo tuve una experiencia ya fallida. Digo fallida porque no logramos ningún acuerdo en la República Dominicana, donde formé parte del equipo de negociación. Y en ese sentido yo creo que fue una experiencia muy gratificante para mí. La experiencia que acabo de tener ahora me parece que todavía más conducente, la que acabo de tener, digo, con OIT. OIT es un mecanismo, vamos a poner el símil, tan importante como los noruegos en el mundo laboral, o más, porque es la casa que dirime todo el diálogo social en el mundo, son los inventores del tripartismo, son la gente que más promueve lo que intercambio entre las pilares de una sociedad como son los empleadores, los trabajadores y los gobiernos. Y esa reunión que tuvimos la última semana, te puedo confesar, ahora te daré los detalles si es de interés, pero fue una reunión sumamente grata, con acuerdos ya firmados, con una supervisión de la propia OIT que va a regresar en septiembre. Entonces yo ahí creo que fue un diálogo exitoso. Finalmente, después de muchísimos años, logramos sentar a la mesa de negociaciones a un gobierno, a firmar acuerdos, tener minutas, tener actas, tener resultados, que ya los estamos viendo, y de alguna manera puedo garantizar que eso fue un proceso, a mi juicio, exitoso. De lo que viene ahora adelante, que esto sirva de ejemplo, de que negociando nos puede ir mejor que no negociando. Entonces, yo no sé si México va a ir o no va a ir, pero yo creo que va a haber algún tipo de negociación. Yo no creo que el sitio por ser México, que son las declaraciones de Diosdado Cabello, que siempre está muy, muy opuesto al diálogo, no es la verdad de lo que está ocurriendo con el Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo está en este momento en un diálogo amplio con muchos sectores económicos y me consta que también hay un diálogo con los sectores políticos todavía no tan visible como nos gustaría que fuera. Pero yo no pierdo la esperanza, Nickmer, de que en esta ola que estamos ahora de diálogo y de conversaciones y de negociación, podemos obtener mejores resultados que lo que hemos obtenido hasta ahora alejados y enfrentando. Ahora, Jorge, han empezado a emerger una serie de nuevos actores políticos dentro de la oposición venezolana que tienen interlocución con el gobierno de Maduro. Y aún a pesar de que la oposición venezolana, reconocida internacionalmente, tiene como interlocución oficial a la plataforma unitaria, sin embargo vemos que tanto el rechazo por parte de sectores del chavismo a los representantes de esta plataforma unitaria, como las divisiones, diferencias, fracturas o no sé si espacios no comunes
de búsqueda de articulación de la oposición pareciera favorecer el tema de que emerjan nuevas interlocuciones. Y entonces ahí surge un poco el foro cívico, ahí surge la misma Fede Cámaras que ha estado separándose o se distancia un poco de lo que es el tema de la plataforma unitaria porque no forma parte de ella, aún a pesar de que en algún momento formó parte o sigue siendo parte del Frente Amplio Venezuela Libre. ¿Cómo interpretas tú esta recomposición de actores políticos y de actores económicos y de actores sociales en relación con el contacto con un gobierno con impronta autoritaria como la es el gobierno de Maduro? Sí, como tú bien señalas, un gobierno autoritario no obtiene lo que quiere, sino lo que se puede. Entonces, efectivamente, yo creo que se intentó con el interinato. Yo no puedo decir que todo fue un fracaso. Le dio una esperanza al pueblo venezolano, a mi juicio muy mal manejada posteriormente. Por eso yo reivindico inclusive los sucesos que pasaron con la abstención del 2018. Eso dio origen a que tuviéramos un presidente que muchos países no reconocieron, 60 países del mundo se plegaron a no reconocer a Maduro, hubo un interinato que, repito, no fue bien aprovechado ni bien entendido, y hoy en día creo que tenemos que discutir absolutamente ese interinato, si nos está dando resultados, para qué sirve, cuáles son sus propósitos, porque ninguno de los que nos habían anunciado que era un cambio político ha funcionado. Entonces yo sí creo que hay unos nuevos actores, porque los que tenían que haber sido los actores fundamentales no están cumpliendo las expectativas del pueblo venezolano y surgen, como tú bien señalas, nuevos liderazgos, a Dios gracias, que tenemos la oportunidad de que salgan nuevos liderazgos en esta materia. Entonces, hay una recomposición del poder político, hay una recomposición del poder económico, el país está absolutamente inmerso en cambios sustanciales, la forma de hacer política, la forma de hacer economía, el nuevo modelo económico nos está pasando. Bueno, y ojalá que lo sigamos entendiendo porque es difícil seguir el ritmo de estos acontecimientos. Lo que sí te puedo garantizar es que yo creo que van a suceder cosas dentro del mundo político interesantes, un llamado a la unidad, con una elección de unas primarias. Creo que va a haber partidos que van a quedarse al margen de este proceso y eso no es necesariamente malo. Y creo que va a haber algunas noticias en los próximos meses en ese sentido, por lo que yo hasta ahora me he comunicado con la mayoría de los partidos que quieren formar unas primarias, una plataforma unitaria y presentarse en 2024 como una opción válida. ¿Va a tener Fede Cámara candidato presidencial para las primarias, Jorge? No, a Dios gracias, creo que esa lección se aprendió. Que por cierto, Nickmer, fue una lección aprendida porque eso fue una decisión personal de Pedro Carmona, nunca fue una decisión institucional. Tenemos las actas que lamentablemente no hemos sido muy habilidosos en comunicarlo. Bueno, pero Jorge, una cosa es alguien que irrumpe en el poder para asumir una presidencia de facto y otra cosa es participar democráticamente en un proceso interno de la oposición teniendo candidatos como un sector económico con autonomía. Todavía incluso en ese margen se ha discutido o está mucho en el tapete la posibilidad de que Ricardo Cusano sea candidato en estas primarias. Bueno, si Ricardo Cusano decidiera ser candidato, no sería candidato de Fede Cámaras, sería un candidato a título absolutamente personal. Fede Cámaras no puede, y sobre todo no debe, promocionar ninguna figura política ni hacer vida partidista. Creo que esa lección está aprendida. Fede Cámaras no es una organización para accesar el poder político, es una organización para influenciar el poder político. Entonces, si Ricardo Cusano o cualquier otro que tiene todo el derecho como venezolano y además la preparación adecuada, deciden lanzarse, será una decisión súper personal, más allá de los apoyos que pueda tener dentro del mundo gremial empresarial a título personal. Importante precisión, Jorge. Ahora, quisiera preguntarte sobre el tema de las sanciones. Se ha abierto además todo un debate en relación con el rol que ha cumplido las sanciones y la solicitud que se ha hecho por parte de algunos sectores políticos de profundizarlas y otros de suspender las sanciones. Y también esta ausencia quizás de diferenciación en relación con el tipo de sanciones, porque sabemos muy bien que hay dos tipos de sanciones por lo menos. Una que va dirigida hacia ciertas personalidades o actores políticos del gobierno de Maduro y de Chávez en su momento, y la otra son las sanciones a la economía venezolana. ¿Cuál es la postura de Jorge Roy en relación con este tema de las sanciones? ¿Hay que suspenderlas todas, algunas? O por el contrario tienen que ser utilizadas como un proceso de negociación para obtener condiciones para un proceso de elecciones libres. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo nunca ni he bendecido ni las he satanizado. Creo que las sanciones han tenido algunos aspectos positivos, y la que voy a decir, que cada vez que la digo me golpean y ya estoy acostumbrado con la piel de cocodrilo que te da esta profesión, Nickman, es que creo además, pero profundamente convencido, que las acciones económicas son lo que han permitido hoy que el gran peso de la economía venezolana sea en el sector privado. Si hoy tuviéramos un petroestado como el que teníamos, con ese poder, olvídate que el sector privado no estaría hoy ni considerado, ni estuviera haciendo la cantidad de posibilidades de un desarrollo económico mejor que el que teníamos hace unos años. O sea que yo creo que las sanciones permitieron eso, aunque suene paradójico. Pero así como te digo eso, creo que las sanciones ahora están teniendo muchísimas repercusiones negativas para el sector empresarial. Yo creo que en este momento hay que revisarla. La carta que firmaron 25 amigos, porque son amigos muchos de ellos, a lo único que yo le quitaría es que creo que ellos no son representantes, como se autonombraron, representantes de una sociedad civil o representantes del sector empresarial. No lo son 25 ciudadanos preocupados y además muy ilustrados, y coincido con mucho su planteamiento. Creo que hay que empezar a hacer con bisturí cuáles son las sanciones personales, que son productos de narcotráfico, de guerra, de terrorismo, de cosas que tú no te puedes meter en ellas, son soberanía de los países, y otras revisar muy claramente cuáles son las que están afectando la economía del país. Entre otras cosas, las sanciones, Nickmer, nunca fueron para sacar un presidente, por lo menos yo jamás las entendí así. Las sanciones son para obligarte a negociar, y todavía la oposición, la única herramienta que teníamos y que tenemos son las sanciones. Entonces irlas cediendo a cambio de mejores democráticas creo que es la dinámica que debería privar de aquí hasta el 2024. Así que creo que es una discusión apasionante y hay que hacerla desparticipadamente, sin temas de partidos políticos en la cabeza, y muy desapasionadamente. ¿Coincide, Jorge, con un sector de analistas en el área económica que están viendo no un crecimiento, sino un rebote económico que además tiene una cuota de participación interesante como consecuencia del tema de las sanciones? Porque pareciera que en estos últimos años, incluso las sanciones personales hacia determinados actores han conducido al hecho de que la gran fuga de capitales, además, por supuesto, el desvanecimiento del control de cambio, ha hecho que la gran fuga de capitales que había en los últimos años, que hay N cantidad de cifras en relación con el tema de cuántos cientos de millones de dólares se fugaron en los últimos 20 años, se detuvo esta fuga de capitales porque no se podían sacar estos dineros fuera del país para ser disfrutados, y empezó una circulación interna de recursos que empezaron a ser sembrados, invertidos o lavados en Venezuela. Primero, es un tema, lo que tú estás planteando hay una doble lectura al sector. Primero, yo sí creo que se sigue yendo una fuga importante de divisas todavía. Todos los ahorros que hay en el país en este momento son en dólares, y la gente no ahorra en bolívares. Ese es un gran problema que tenemos aquí. A ti te dan un préstamo mañana en bolívares, te mudas a dólares al día siguiente, por lo cual no es verdad. Lo que sí ha disminuido es el flujo, porque evidentemente tenemos bastante menos dinero, pero la falta de credibilidad en el país sigue absolutamente clarísima. Todavía no hay credibilidad en el país, no hay credibilidad en el sistema político, ni económico, ni en la presidencia de la República. Entonces la gente huye a donde mejor puede resguardar su dinero. Otra cosa diferente es que sí, hay unos mejores indicadores económicos, nadie puede discutir contra ellos. Hay una reducción de la inflación importante, hay una tasa de cambio que lleva fijo a 8 meses. Estos señores no aumentaron el gasto público en diciembre, que había elecciones, lo cual demuestra una disciplina fiscal poco vista en este país. Creo que los ecuatorianos que están aconsejando a la vicepresidencia de la República saben lo que están haciendo. Y bueno, han creado las situaciones para que en estos momentos tengamos una ilusión de bienestar y de progreso que no se corresponde con la verdadera sociedad, que está pasando muchas necesidades. Hay gente que está viviendo un poco mejor, producto del Producto Interno Bruto, que es mayor que antes, un rebotico pequeño, pero hay gente que está viviendo peor porque la distribución de la riqueza sigue siendo el gran problema de este país. Cuando a Chávez le dieron el golpe de Estado, cuando Chávez dio el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, teníamos en ese momento 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, no se corresponde las cifras macroeconómicas con cómo la gente está viviendo. Y yo creo que está pasando un poquito en estos momentos esa misma situación.
Bueno, inevitable, ya finalizando la entrevista, no aprovechar y hacerte la pregunta en relación con el tema de este proceso de negociación que se abrió con la presencia de la OIT en Venezuela. Hubo sectores de los trabajadores que mostraron algún tipo de descontento en relación con el proceso que se dio, pero hemos visto de parte de tu vocería y de parte del empresariado pues alguna satisfacción en relación con este tema. Incluso te leímos un día después del 1 de mayo, incluso dar razones de por qué no hubo un aumento de salarios el 1 de mayo de manera decretada, porque se está esperando que el sector tripartito pueda ponerse de acuerdo y haya un proceso de negociación para este tipo de cosas. ¿No sirve esto al final como una excusa o razón para que el gobierno no siga atendiendo el tema salarial y ahora se traslade esta responsabilidad a un sistema tripartito que todavía no tenemos ningún tipo de certeza de que pueda lograr algún acuerdo en relación con el tema salarial? Va a haber un acuerdo, existe la posibilidad de que haya un aumento salarial acordado entre el sector empresarial, los trabajadores y el Estado. Qué bueno que me dejas aclarar eso, Nickmer, porque si lees la nota completa que yo saqué no se corresponde con un titular, a mi juicio, equivocado, pero sin mala intención. La verdad es que el proceso de la designación del salario mínimo no es una negociación. Lo que obliga a la OIT es a la consulta, y la consulta no es vinculante. Ciertamente no hubo aumento salarial el 1 de mayo, porque nos acabamos de reunir la semana anterior con la OIT aquí presente, y era muy cuesta arriba que el gobierno saliera con un aumento salarial sin haber hecho la debida consulta. La debida consulta es una debida consulta de verdad. No es que me mandes una carta en la noche y me diga, te notifico que mañana aumento el salario. No, me tienes que consultar los indicadores, cómo está el sector económico, cómo están los trabajadores, y de ahí nosotros mandamos nuestra opinión. Pero la responsabilidad absoluta, clara, soberana, única, es del Ejecutivo Nacional, que es quien aumenta los salarios. Ni los trabajadores ni los empleadores tenemos nada que ver con eso, más allá de dar nuestra humilde y certificada opinión. Entonces me alegra mucho que me hayas dejado aclararlo, porque el gobierno es el responsable de aumentar los salarios, no nosotros. De hecho, nosotros estamos aumentando el salario del sector privado mucho más rápido que el sector público, y hoy los salarios del sector privado son 3 veces los que están en el sector público. Con respecto a los resultados de la OIT, yo estoy muy satisfecho. Después de 16 años, Nickmer, que tú sabes, ha sido una batalla terrible desde el punto de vista legal, de mucho tiempo en Ginebra, con lobbies importantes de muchos países, de los trabajadores. Haber logrado que un gobierno autoritario se siente en una mesa de negociación se ve como sencillo, ha sido un proceso muy largo, muy arduo. ¿Y esto a qué se debe, Jorge? ¿Hay debilidad en el gobierno? Estamos justamente elaborando un trabajo ahora, que tú como politólogo después te lo voy a dejar ver, porque estamos soportando el caso de Venezuela. Y hay muchísimas razones. En primer lugar, hay razones geopolíticas. Evidentemente que la fuerza de Venezuela ahora no es la misma de antes, y la de este gobierno tampoco. Este gobierno ahora no ve a los empresarios como los autores de una falsa guerra económica, como era en mi caso. Ya no se habla de guerra económica. Más bien los empresarios privados son los que están dando una fortaleza a la economía venezolana. Se les necesita, por decirlo así. Entonces, además ya el gobierno no tiene enemigos políticos. Tiene un desierto político aquí hasta el 2024. Se siente tranquilo, lo que le interesa es que la economía fluya. Y es un buen momento para sentarse con los empresarios. No ve amenazado su poder, no ve amenazado su gestión. Entonces lo que necesita es que la gestión sea lo mejor posible. Y eso lo puede lograr con acuerdos como lo demuestran todas las leyes de diálogo social entre empresarios y trabajadores. Yo creo que se han dado unas condiciones diferentes y está ocurriendo. Lo cierto es que yo quedé muy contento con la mesa. He oído las declaraciones de 2 sindicalistas que no los dejaron entrar. No estuvieron adentro, así que poco podemos opinar si fue exitoso o no. Y no los dejaron entrar porque no pertenecían a ningún sindicato. Solamente se registraron 5 centrales sindicales independientes, más la Central Bolivariana de Trabajadores, y ellos designaban a 3 trabajadores que podían entrar. Ellos no estaban delegados y, como es normal, no los dejaron entrar. Muchísimas gracias, Jorge, por este contacto y bueno, importantísima esta aclaratoria que acabas de hacer en relación con el tema salarial. De todas maneras, igual
sigue habiendo expectativa por parte del mundo de los trabajadores en relación con la necesidad de tener algún tipo de salario justo, que sabemos muy bien hoy no es precisamente el que tenemos, especialmente en el área de la administración pública, e incluso con el gran esfuerzo del sector privado que sabemos y valoramos y compartimos y somos copartícipes de esa búsqueda de tratar de tener un salario digno. Sin embargo, muy difícilmente solamente el peso puede estar en manos del sector privado para poder dar un salario verdaderamente digno en las condiciones en que está actualmente el país. Así es, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. De los salarios y la recuperación del salario es una tarea que tenemos todos por delante en este momento. Gracias a ti, Nick, por este espacio. Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras, además también participante de procesos de diálogo que se han desarrollado anteriormente y ahora incluso con la OIT, estuvo con nosotros en Prohibido Olvidar. Recordemos, todos los martes y jueves a las 5 de la tarde por toda nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte, Prohibido Olvidar. Será hasta el próximo jueves. Prohibido olvidar.